trabajamos aquí en la aceleración, que al inicio pues fue calculada en menos 1,91 metros sobre segundos cuadrados. Le vamos al cuadrado más la aceleración centrípeta, que corresponde al valor de 5 metros sobre segundos cuadrados, también al cuadrado. Entonces tendríamos hasta ahí pues la raíz cuadrada. Entonces hacemos los cálculos utilizando la calculadora y tendríamos 1,91 negativo elevado al cuadrado, que ya nos va a dar positivo, más 5 al cuadrado, que sería 25, nos da 28,6481 metros cuadrados sobre segundos a la cuarta. Entonces, al extraer la raíz, va a quedarme 5,35 metros sobre segundos cuadrados. Este valor, pues, es el que se acerca a la respuesta obtenida anteriormente. Creo que hay una diferencia de una centésima, pero es por efecto de redondeo, ¿no? Entonces, si estamos muy cercanos, se ha comprobado. Esto podríamos decir entonces comprobado. Comprobado. Bien, entonces hay que estar seguro siempre en los cálculos, y esta es una forma de comprobar que el resultado anterior está sumamente correcto. Bien, siempre hay diferencias en decimales, pero por asunto de redondeo o aproximaciones que se han hecho. No puede estar una diferencia grande, ¿no? En el momento en que se hace la comprobación. Bien, hasta ahí pues la parte esta de movimiento circular, vista también de la forma vectorial. Como ven ustedes, los vectores se aplican normalmente en estos procesos. Vamos a iniciar entonces con la temática anunciada. Colocamos introducción a las leyes de Newton. Introducción a las leyes de Newton. Alguna vez ya lo mencionamos, Newton es el representante de la física clásica, en la que hubo pues importantes avances en la ciencia, especialmente en la física. Entonces, para iniciar, pues veamos primero unos prerequisitos. Prerequisitos. Vamos a colocar uno por acá.
concepto de fuerza. Concepto de fuerza. Si a alguien le preguntara, pues, ¿qué es una fuerza? Posiblemente emplee algún tiempo para responder, ¿no? Sabe en la práctica qué es una fuerza, dar un golpe, dar un puntapié, estirar algo, eso es una fuerza, dice, ¿no? Pero si queremos una definición un poco más cercana a lo que está ocurriendo, pues podemos decir lo siguiente. Es toda acción que puede modificar la velocidad de un cuerpo. O puede deformarlo e incluso hasta romperlo. Sí, eso sería lo que es una fuerza, ¿no? Es toda acción que puede modificar la velocidad de un cuerpo o puede deformarlo e incluso hasta romperlo. Entonces, las unidades, por ejemplo, que se utilizan, las unidades que se utilizan para expresar las fuerzas son las siguientes. Son las siguientes. Entonces, usted ha escuchado, por ejemplo, en el sistema internacional se habla de Newton. Entonces, tenemos Newton. También tenemos kilopondios. Kilopondios o kilogramos fuerzas. ¿Sí? También ha escuchado que las fuerzas se expresan en dinas, en libras fuerzas, también poundal. Para cada uno de ellos, pues, existen simbologías, ¿no? Entonces, las simbologías son Newton con la N, kilopondio puede ser KP, o también o kilogramo fuerza, ¿no? Se puede poner o KGF. Dinas se escribe DIN, libra fuerza, LBF, y poundal, PDL. Entonces aquí las simbologías son respectivamente, se voy a poner la palabra respectivamente, para que vaya comparando, ¿no? Bueno, estas son las unidades de fuerza. Ya vamos a ver las equivalencias, ¿no?
Entonces hay que tener siempre presente que para llevar, por ejemplo, de Newton a kilopondio hay una equivalencia, o a dinas. Entonces tenemos que siempre tener presente esa parte, ¿no? Bueno, eso cuando hablamos de la fuerza. Si hablamos de la masa, tendríamos por acá número 2. Número 2, concepto de masa. ¿Ya? Así como hablamos de fuerza, también a veces hablamos de masa. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. No hay que confundir con peso, ¿no? La cantidad de materia es lo que se llama masa. Bueno, se la expresa en kilogramos, libras, gramos, también en unidades técnicas de masa. También se puede expresar en, ya dije libra, ¿no? Gramos, unidades técnicas de masa, toneladas. Bueno, esto en lo principal, ¿no? Así como también hablamos arriba de simbologías, podemos decir en cada uno de ellos los símbolos, ¿no? Kilogramos kg, libras lb, gramos g, unidades técnicas de masa UTM, y toneladas se escribe ton. En todo caso, pues, eso es importante tenerlo presente. Esto como prerequisito, saber lo que es fuerza y lo que es masa. Entonces vamos a poner acá las simbologías. Simbologías. Las unidades de masa son. Entonces tengo aquí kilogramos. ¿Cuál es el otro que sigue? Libras, lb. lb. Luego sigue gramos, es solamente la G. Gramos. Unidades técnicas de masa, UTM. Y el último es toneladas. Sería ton. Bueno, esto es lo que corresponde a la simbología de masa. Tanto en fuerza como en masa, siempre vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces, en la fuerza la vamos a utilizar como Newton y en masa vamos a utilizar kilogramo. Claro, en los problemas pueden presentarse cualquier otro tipo de unidades, pero siempre la respuesta la vamos a dar en Newton cuando es de fuerza y kilogramos cuando es en masa. Entonces trabajaremos solamente con el sistema internacional. ¿Correcto? Entonces,
Número 3. Unidades, fuerza y masa en el sistema internacional. Esto es SI, ¿no? Como ustedes saben. Unidades de fuerza y masa en el sistema internacional. ¿Correcto? A ver. Entonces tenemos el Newton. Aquí vamos a colocar. Para fuerza y pesos. El peso también es una fuerza, ¿no? Por eso le pongo pesos. Colocamos Newton, que es la letra N. Y para masas, utilizamos el kilogramo, que se abrevia kg. ¿Sí? kg. Ahora, el Newton generalmente ocurre cuando multiplicamos el kilogramo, que es la unidad de masa, por la unidad de aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí siempre hay que recordar, voy a colocar aquí, un Newton equivale a multiplicar un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. Hay que tener en cuenta siempre eso. Que la unidad Newton para fuerza resulta en multiplicar siempre un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. No olvide esta parte. ¿Sí? Bueno. Una vez que hemos analizado estos prerequisitos, que hemos puesto concepto de fuerza, concepto de masa y las unidades de fuerza y masa en el sistema internacional, vamos a ir a ver lo que son las leyes dinámicas de Newton. Leyes dinámicas de Newton. Bien, son 3 leyes, ¿no? La primera ley se llama ley de la inercia. La segunda ley se llama ley de la aceleración. Ley de aceleración. Y la tercera, ley de la acción y reacción. Estas leyes son famosas. En la ciencia son famosas. ¿Sí? Entonces hay que mirar de qué se trata. Ley de la inercia, ley de la aceleración y ley de la acción y reacción. Vamos a empezar analizando la primera, ley de la inercia.
Ley de la inercia. Vamos a ir a ver qué se consiste o qué se trata. Bueno, podemos fundamentar esto de la siguiente manera. Un cuerpo en reposo o en equilibrio puede continuar en ese estado si no intervienen fuerzas que lo modifiquen. Eso en resumen, ¿no? Un cuerpo en reposo o en equilibrio puede continuar en ese estado si no intervienen fuerzas que lo modifiquen. Ejemplos. A ver, pongamos un primer ejemplo. A ver, si un libro sobre el escritorio solo se mueve y se le aplica fuerza. Un libro sobre el escritorio solo se mueve si se le aplica una fuerza. Es decir, su estado de reposo cambia debido a su inercia. Su estado de reposo no cambia debido a su inercia. Pues este libro continuará en reposo toda la vida si no se le aplica una fuerza. Otro ejemplo. Este es un ejemplo. A ver. Ya. Vamos a colocar aquí un guión. Listo. Siguiente. Otro ejemplo, ¿no? Si un bus que viaja con pasajeros, si un bus que viaja con pasajeros a velocidad constante, frena bruscamente, todos los pasajeros tienden a seguir moviéndose. La misma velocidad del bus y en línea recta debido
la inercia. Bueno, eso hemos comprobado cuando estamos bien tranquilos en el bus y el conductor frena bruscamente. ¿Para dónde vamos? Para adelante. Porque el bus con los pasajeros llevaban una velocidad. No solo es el bus, sino todos los pasajeros se mueven con la misma velocidad del bus. En el momento que frena, el conductor frena es el vehículo, no a los pasajeros. Los pasajeros siguen viajando. Por eso es que se van hacia adelante. Eso es debido a esta ley, que se llama ley de la inercia. Entonces, si está en reposo, sigue en reposo. Si está en movimiento, sigue moviéndose. Es lo que habla esta ley. Debido a la inercia, los cuerpos o están en reposo o en equilibrio. El equilibrio puede darse en movimiento, ¿no? Por ejemplo, un avión en pleno vuelo está moviéndose, ¿verdad? No está en reposo, está moviéndose, pero lo que pasa es que allí hablamos de equilibrio, porque no tiene una aceleración. Entonces, hablar de equilibrio significa que puede estar moviéndose, como el caso del avión. Y los vehículos, en este caso, pues, que frenan bruscamente, lo que hace es detener al vehículo y no a los pasajeros, que siguen con la misma velocidad debido a esta ley de la inercia. Entonces, en resumen, podríamos decir que en esta ley en resumen, todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo. Y si está en movimiento, tiende a seguir moviéndose. Con velocidad constante y en línea recta. Y en línea recta. Eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, tenemos ahí, todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo. Y si está en movimiento, tiende a seguir moviéndose con velocidad constante y en línea recta. Bueno, los ejemplos son muy claros, ¿no? Si un objeto está en reposo y no hay una fuerza que cambie ese estado, seguirá en reposo. Y si está en movimiento, puede ocurrir que siga moviéndose indefinidamente. El caso, por ejemplo, del movimiento de la Tierra. La Tierra está moviéndose y no hay ninguna fuerza externa que pare la Tierra. Mientras no exista una fuerza externa que pare a la Tierra seguirá moviéndose indefinidamente. Ahí se cumple esta ley, ley de la inercia. Si no hay fuerzas que cambien ese estado, el cuerpo seguirá en ese estado continuamente. Está moviéndose, se mueve. Si está en reposo, seguirá en reposo. ¿Sí? Un balón de fútbol que viene rodando, podrá seguir rodando indefinidamente si no existiera fuerzas que lo detienen. ¿Qué fuerza lo detienen?
Lo detiene la fuerza del viento o la fuerza de rozamiento con el césped. O un jugador que le aplica una fuerza y para el balón. Entonces siempre habrá una fuerza que modifique el estado de reposo o de movimiento. ¿Sí? Un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento. Y si no actúan fuerza, pues seguirá siendo, fuerzas externas me refiero, seguirá estando en ese estado. Entonces, esa es la aplicación que quiero mostrarles. Acá podríamos ampliar otros ejemplos. Nuestro planeta Tierra siempre estará moviéndose. Siempre estará moviéndose debido a que no existe fuerza externa que detenga el movimiento. No existe fuerza externa que detenga el movimiento. ¿Sí? Bien. Un balón de fútbol. Un balón de fútbol que se halla en movimiento podría seguir moviéndose. Podría seguir moviéndose si no existiera fuerzas externas que lo detienen, que detienen el movimiento, ¿no? Que detienen, que lo detiene, que detiene. A ver, la redacción podría seguir moviéndose si no existiera fuerzas externas que lo detienen, que lo detienen. Así sería, ¿no? Pues conocemos fuerzas como la del viento y la del rozamiento. A ver, la del rozamiento sería césped y la fuerza aplica jugador para parar el balón. Bueno, todo eso puede darse, ¿no? Entonces, la idea es que un cuerpo en la naturaleza puede estar en reposo o en movimiento. Para que cambie ese estado, tiene que actuar fuerzas externas. Un puntapié, ¿verdad? Puede ser un golpe, el rozamiento, el aire, bueno, todo eso aplican fuerzas y cambian el estado. Muchas veces
Utilizamos la palabra inercia en alguna conversación. Decimos, oh, pareces tú en un estado de inercia. La inercia quiere decir que está en reposo, que no quiere cambiar, que se niega a moverse. Entonces, a eso se refiere esta ley, ¿no? A mantener un estado el que no quiere cambios, ¿no? Entonces, si una persona no quiere cambios, está cumpliendo con esta ley, ley de la inercia. Es la negación al cambio. Ahí hablamos de la inercia. Está relacionado generalmente con la aplicación de fuerzas externas. Si no hay una fuerza externa que lo impulse, no va a cambiar su estado. Este estado de inercia que mantiene. Bueno, estamos introduciéndonos a esta parte de la primera ley de Newton, ¿no? Se refiere pues a que si no existen fuerzas, no va a cambiar el estado, el objeto, la persona o el material al que se refiere. Como está descrito en los ejemplos, siempre hay la acción de fuerzas externas para que cambie su estado. Es lo que nos fundamentó pues Isaac Newton en esta primera ley. Hay muchos ejemplos que pueden explicar en la vida diaria pues esta ley, la ley de la inercia. En este caso estamos hablando de, en forma general, tanto para la traslación como para la rotación, ¿no? Porque en ambos casos se aplica la ley de la inercia. Bueno, preguntas hasta el momento. Vamos a dejar por ahí para después continuar.